Bienvenidos a Hablemos desde la Academia, el podcast de la Escuela Superior de Guerra. Hoy conmemoramos 202 años de nuestra Armada Nacional de Colombia. Y por eso hoy queremos contarles cómo se vive la vida en el mar, cuál es el trabajo que realizan estos hombres y mujeres. Bienvenidos. Mi capitán, bienvenido al podcast de la Escuela Superior de Guerra, y entrando en materia quisiera preguntarle cuál es esa misión que tiene la Armada Nacional de Colombia. La Armada Nacional de Colombia tiene la misión de proteger el azul de la bandera. Somos los que nos encargamos de la soberanía, de ese 48% del espacio marítimo, del territorio nacional. Y es una labor que hacemos constantemente, en silencio, pero que estamos siempre presentes protegiendo nuestros intereses. Mi capitán, cuando ustedes están a bordo y embarcan, ¿cuál es la misión que cumplen cuando hacen estos recorridos a nivel nacional, primero que todo? Bueno, la misión principal es protección de las líneas de comunicaciones, que es necesario para poder sostener nuestra economía. Es la base fundamental de que todo un Estado pueda comerciar y pueda exportar sus productos. Esa es la misión principal de nuestras marinas. En el mar, pues desarrollamos varias actividades. Cuando el marino zarpa y cuando estamos a bordo de los buques, empezamos pues obviamente la rutina diaria. Esta rutina diaria es el alza arriba, es estar compartiendo en las guardias, todo el tiempo el desarrollo de una guardia, que estamos inmersos dentro de ellas, y en la fase del entrenamiento, como también lo hacemos en la parte del mantenimiento de los buques, porque es un continuo que se está dando siempre para poder mantener la flota disponible a su operación. Mi capitán, cuando hablamos de cuidar es la comercialización y también la frontera marítima, hablamos que qué cosas irregulares ustedes controlan en las aguas colombianas. Piratería, tráfico ilegal de delitos transnacionales, contrabando. Todas esas son líneas de comunicación que se deben controlar. También cuando hay, por ejemplo, la incursión de otros barcos o de otras lanchas que no correspondan, ¿también manejan ese control? Sí, son otras condiciones donde toca controlar obviamente todo el tráfico marítimo que se utilizando ese medio marítimo, ese mar que estamos en custodia. Y nosotros tenemos una ventaja: la Marina puede desplegarse a cualquier lugar del mundo, pues 3/4 partes del mundo es agua, y podemos hacer presencia donde pues, así mismo lo requiere el Estado, fortaleciendo o preservando nuestros intereses nacionales, como te lo decía anteriormente. Esa intención o esas actividades que nosotros hacemos, como tú te lo decías, de la piratería, del contrabando, son cosas que nos afectan directamente y afectan a la economía nacional. La piratería, pues obviamente que no vayan a robar las embarcaciones, porque eso afecta también nuestra capacidad de poder exportar y de que las banderas exteriores o navieras puedan venir a comerciar con nosotros. Como también el tráfico de migrantes. El tráfico de migrantes también es una labor que es una labor humanitaria, ¿sí? Desde el punto de vista que tenemos que preservar la vida humana en el mar. Todas esas labores las hacemos en ese compendio de protección. Esa responsabilidad tan grande que usted me comenta, mi capitán, implica una preparación. ¿Cuál es esa preparación que tienen los hombres y mujeres de nuestra Armada Nacional? Bueno, nosotros nos preparamos, los oficiales, el caso de los oficiales y los suboficiales, en las escuelas de formación, una ubicada en Cartagena, la Escuela Naval Almirante Padilla, y en Barranquilla, la Escuela Naval Arrecife Barranquilla, donde se forman en las diferentes especialidades que necesitamos para poder tripular esos buques, ¿sí? En la Escuela Naval de Oficiales, pues obviamente le damos a todo el personal de oficiales las capacitaciones y lo necesario para poder desarrollar esa vida a bordo y utilizar y emplear esos medios navales que pues son escasos, pero que a la vez son muy necesarios para poder desarrollar nuestras actividades y nuestra economía nacional. Hablamos, por ejemplo, del tiempo que dura la formación, el esfuerzo físico, la preparación intelectual, pero quisiera saber, mi capitán, cuál es ese trabajo mental y lo que implica pues embarcarse y dejar a la familia, y como esos esfuerzos adicionales a la formación que se hace cuando son marinos. Bueno, yo creo que uno empieza la vida militar en la parte naval
El entrenamiento empieza desde que iniciamos el día 1. ¿Sí? Ese día que entramos a la escuela naval, recuerdo que son 3 meses de adaptación a la vida militar, donde nos aíslan completamente. Y hace fase una homologación a lo que va a suceder en un embarque. Un embarque es lo mismo. Cuando nos desplegamos en el mar, lo que hacemos es eso, prácticamente desconectarnos por las mismas condiciones de seguridad en las operaciones que realizamos, donde no se puede tener acceso a informaciones. Solamente el señor comandante o los oficiales que el señor comandante designe podrán tener comunicación con el exterior. Eso obliga a que las personas internamente refuercen esa amistad que se da dentro de los buques, que se llegan a crear mucha camaradería, y permite que muchas veces ese compañero que está al lado de uno sea ese apoyo moral o esa fuerza para poder continuar. Cuando ustedes embarcan, ¿de cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Eso depende de la misión, depende también de la autonomía, de las capacidades que se deseen, pero normalmente estamos hablando entre 50 a 60 días de operación. Y en esos días, ¿cómo transcurre el día a día? Cuénteme desde que ustedes inician y cómo... Bueno, nosotros arrancamos, como todos le dicen la diana, nosotros le decimos el alza arriba. Sí, ahí arranca todo, ¿no? Pero el buque nunca descansa, el buque todo el tiempo es activo. Son 24 horas y esas 24 horas tenemos turnos de guardias completamente, donde la tripulación se parte en 3 y siempre está una parte, 2 partes de esa tripulación están en descanso y una parte está activa trabajando, siempre para preservar la seguridad. Después de que ya pues toman los alimentos, se desayuna, se hacen sus formaciones, el señor segundo comandante hace sus verificaciones, verifica que el personal esté completo, que no haya habido ninguna novedad durante el transcurso de la noche. Se imparten las instrucciones del día de mantenimiento por parte de los jefes de departamento para desarrollar las labores diarias. Y en las horas de la tarde normalmente se están haciendo entrenamientos a nivel unidad, a nivel estaciones, para mantener la disponibilidad del buque y que todo el personal sepa cuál es su función, su rol dentro de ese compendio, que puede ser desde una interdicción marítima, podemos hacer una operación de búsqueda y rescate o hasta llegar a pasar a un nivel más de alta intensidad donde toca utilizar las armas. Mi capitán, ¿el buque Gloria es el único que sale a nivel internacional, que navega? No, cualquier buque puede hacerlo. Okay. El buque Gloria, por su condición específica de embajador flotante, pues tiene una característica y va a otros lugares en representación, mientras que un buque naval, un buque, digamos, porque todos son buques de guerra, al fin y al cabo están comandados por un oficial naval, pero esa condición, por ejemplo, una fragata puede ir a otro lugar a demostrar, hacer esa presencia naval para demostrar sus capacidades, o también puede ser utilizada si es de ser necesario para hacer un entrenamiento o llevar los alumnos si así se requiere. Cuénteme un poco, mi capitán, cómo se da ese recorrido, en qué países ustedes conocen, si tienen la oportunidad de conocer el intercambio con las otras armadas de otros países. Bueno, si hablamos del buque Gloria, esos puertos se escogen, eso es a nivel estratégico, eso lo decide a través de una estrategia que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores. Él es el que prácticamente nos da los lineamientos como militares. Nosotros solamente, pues, dependiendo de los intereses que tenga también el comando de la Armada y la parte diplomática, pues así mismo se designan los puertos. Y se va con unas instrucciones de mostrar la bandera, de mostrar lo que somos Colombia. Colombia tenemos muchos problemas, pero más que problemas tenemos muchas virtudes y muchas cosas que nos hacen fuertes, como esa identidad nacional. Mi capitán, ¿cuál es como ese orgullo con el que ustedes navegan cuando llegan a representar a Colombia precisamente en esos países que ustedes los hace sentir especiales, digamos, de entrenamiento de otras armadas? Bueno, yo creo que lo más importante es, desde el punto de vista del buque Gloria diplomático, es ver cómo las personas, los colombianos, se acercan a nosotros nuevamente, pueden volver a tener ese contacto con esa bandera, ¿sí? Sentir nuevamente el calor de la patria, el calor de la nación, que somos un país que tiene muchas culturas, ¿sí? Somos pluricultural, entonces no es lo mismo el de la costa que el del interior, pero que nos identifica algo, esa bandera que nos une, que está ahí presente siempre en nosotros. Y si es por la parte, digamos, de los entrenamientos, cuando vamos a hacer operaciones internacionales combinadas, ahí estamos hablando, medimos el profesionalismo de los hombres, ¿no? Es importante siempre porque eso nos demuestra de que estamos a la altura de poder estar y estar en cualquier lugar cuando así lo requieran, y podemos
trabajar con cualquier marina del mundo si así el actor político lo decide. Mi capitán, usted me contaba ahora el día a día y realmente se pasa muy rápido, ¿no? Que levantar y entrenar y el almuerzo y luego la parte técnica, pero ¿cómo manejan ustedes durante tantos días el tema de la rutina, ¿no? Porque realmente están manejando ese el encierro. ¿Cómo se maneja eso en la cotidianidad? ¿Ustedes tienen espacios de esparcimiento, nadan en el mar o cómo se vive esa rutina? Bueno, sí, es desgastante, la rutina cansa, ¿no? Es estar cada 8 horas, presa 4 horas y 8 horas descansa, pero eso inclusive se intercala con mantenimientos, con entrenamiento, entonces prácticamente el hombre está durmiendo entre 6 y 7 horas diarias y hay unos ciclos de guardias de cambio, entonces eso hace que en realidad el hombre se desgaste bastante, pero ahí es donde entra el juego de los oficiales, ¿sí? Y el grupo asesor de comando, que son suboficiales. Ellos medimos, se está midiendo precisamente esa fatiga del personal para poder dar respiro y descanso. Entonces podemos hacer actividades de desembarcar en algún lugar para poder desestresarse, hacer entrenamiento físico. Dentro de los buques se tienen pues gimnasios muy pequeños, no son gimnasios grandes, pero para que las personas puedan distraerse. Inclusive hacen campeonatos de play. Hay muchas cosas que se pueden hacer a bordo, ¿sí? Una picada, compartir entre compañeros, un bingo. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer a bordo que de cierta forma desestresa al hombre y a la persona para que pueda oxigenarse nuevamente y continuar. Mi capitán, si están escuchando a unos jóvenes que quisieran pertenecer a la Armada, ¿cuáles son esas cualidades que para usted son importantísimas a la hora de pertenecer a la Armada de Colombia? Bueno, primero, mucho amor a la patria, ¿sí? Estar dispuesto siempre a servir a la nación. Y diría yo que, bueno, nadar y esas cosas son cosas que se aprenden, ¿sí? Pero más que todo es que la persona que quiere ingresar a eso lo sienta o tenga ese deseo de hacerlo, no que no lo vean por una oportunidad económica, sino por un deseo en realidad de servir a la patria, porque no hay más labor noble de un soldado que servir al Estado. Y le pregunto esto porque voy a entrar en un tema personal y es usted por qué decidió pertenecer a la Armada. Bueno, es un caso curioso. Tenía 2 primos, en su momento los veía llegar a la casa en Cartagena y pues me llamó la atención eso, ¿no? Ya después mi papá un poco más adelante, un poco más grande, ya me contó que él también quiso ingresar pero no lo logró. Entonces, como que también había ese deseo de parte de él que yo ingresara. Y bueno, se dieron las cosas y pude ingresar como oficial. Y hoy que conmemoramos esos 200 años y que ya lleva todos estos años de carrera, ¿cuál es su balance de esa vida dentro de la Armada? Muy buena, excelente. Sí, todo es un propósito, ¿sí? Conseguirlo, buscarlo, orientarlo y sobre todo creer que se puede, porque es el motor de la vida. Siempre una aspiración, ese es ese motor de poder lograr las cosas. Sí, dar un sueño cumplido, tener un sueño cumplido. Mi capitán, ya para concluir, ¿qué podemos decir de estos 202 años que conmemoramos el día de hoy? Bueno, a los colombianos, decirles de lo que hace la Armada Nacional estos 200 años. Estamos siempre presentes con ustedes. Es un trabajo que es silencioso, no lo ven constantemente, pero cada día mejoramos para precisamente brindar esa seguridad que se requiere, esa sensación de seguridad que debemos brindarle a los colombianos. Y otra cosa muy importante, pienso yo acá, que siempre cuentan con esos hombres de mar que estarán disponibles para ayudarlos en lo que ellos necesiten. Sí, es nuestra labor de ser, es nuestra razón de ser. Gracias, mi capitán, y felicitaciones. Gracias a usted. Un nuevo enfoque en los derechos humanos, la seguridad hemisférica, la protección de los ciberataques, esto y más en nuestras maestrías de posgrado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.sdg.edu.co. Continuemos. Cuando hablamos de 202 años de historia de la Armada Nacional de Colombia, hablamos también de la Infantería de Marina. Por eso, el infante de Marina profesional Jonathan Valdés hoy nos va a contar cómo han transcurrido estos 11 años dentro de la institución. Bienvenido. Gracias, mi capitán. Bueno, ¿cómo decidiste tú ingresar a la Armada Nacional de Colombia? Bueno, mi capitán, inicialmente, cuando terminé
mi bachillerato, cumplí los 18 años y quería ingresar a una fuerza militar. En este caso decidí por la Infantería Marina. Quería saber qué se siente prestar servicio y ser un suboficial o oficial o un infante de Marina profesional en mi caso. Bueno, y cuando tomas esa decisión y decides irte a preparar, ¿cuáles fueron como esas fortalezas que tuviste que poner a prueba durante tu formación? Bueno, desde mi niñez tuve el acompañamiento de mi familia, especialmente mi abuelo, que desde muy pequeño me enseñó la disciplina y buenos valores, lo cual me sirvió como fortaleza para ser infante de marina profesional y demostrar de lo que era capaz. Entonces llegas tú a Coveñas y en la formación, ¿cómo transcurría el día a día? ¿Qué disciplina te exigió estar ahí y cómo te fuiste formando durante ese año? Por primera vez me enfrentaba a situaciones que nunca había pasado en mi vida. Empezando por el clima de Coveñas, que es bastante fuerte, mucho calor. El trato, digamos que en la casa uno viene de estar en casa, de el día a día con la familia, compartir y eso, pero acá te inyectan disciplina, ya por el mando de los comandantes, la camaradería con los compañeros. Entonces, digamos que todo eso fueron situaciones que poco a poco pues me fue acostumbrando y así mismo fueron forjando mi forma de ser y sobre todo la disciplina que se adquiere en el día a día estando acá en las fuerzas militares. Bueno, cuando asciendes a infante de marina profesional, ¿cuál es esa primera unidad y cuál fue tu responsabilidad ahí? Bueno, normalmente a uno en mi grado como infante de marina profesional, el entrenamiento que tiene o que le dan es para enfrentar situaciones de orden público en todo el país. En el caso de la infantería, pues es prácticamente ser el brazo fuerte en cuanto a la seguridad, a situaciones operacionales y llegar a unidades que operativamente siempre están pues, requiriendo de ese brazo fuerte de la Armada, que es la Infantería Marina. Mi primera unidad como tal fue la base naval de Bahía Málaga, en el Pacífico, en la Fuerza Naval del Pacífico. Llegué a la compañía de seguridad de esa unidad, de esa base, y estuve prestando labores de seguridad y patrullajes sobre el perímetro como tal de la base. Luego de eso, por mi conocimiento que tenía en temas administrativos y como técnico de sistemas, me fui, digamos que los comandantes vieron como ese perfil que tenía y empecé a trabajar en la oficina de seguridad, donde me desempeñé prácticamente durante 4 años, haciendo labores de contrainteligencia, seguridad de personas, seguridad física y control de acceso de la base naval de Málaga. ¿Cuál es esa función o esa misión que cumple la Infantería de Marina? Bueno, como tal, la Infantería Marina tiene su fuerte es la seguridad, ¿cierto? En los ríos. En los ríos y en los mares de Colombia. Hacemos una labor similar al ejército en cuanto al tema operacional, con la diferencia que acá tenemos nuestras capacidades de unidades a flote sobre los ríos con sus elementos de combate y sobre todo con la capacidad de las personas, los soldados, los infantes de marina profesional, el tema de seguridad con los infantes regulares y hasta en los grados también nos parecemos o tenemos la semejanza con el Ejército Nacional de Colombia. ¿Y cómo transcurre el día a día los infantes de marina cuidando los ríos de Colombia? Bueno, mi capitán, los infantes de marina profesional estamos distribuidos en diferentes unidades operativas del país. Una de las funciones de los infantes es salvaguardar y estar pendiente de las embarcaciones que navegan por los diferentes ríos de Colombia. Se pide documentación, se mira de que no hayan personas, digamos, que vayan a ser en esas embarcaciones que estén en grupos armados ilegales. Recolectar información de inteligencia, lo cual sirve para llevar a cabo diferentes operaciones y asimismo compartir esta información con otras fuerzas militares.
En este trabajo que has desarrollado de muestra de amor a la patria, ¿cuáles son esos sacrificios que han implicado de tu parte cumplir con la misión que decidiste emprender? Uno de los sacrificios más importantes que tiene un infante de marina es estar alejado de la familia, ya porque están en unidades muy alejadas en nuestro país, por el tiempo, por la distancia. Eso digamos que repercute en cierta forma en el día a día de los infantes de marina profesionales. Pero algo que tengo claro es que cuando uno quiere y cuando uno realmente está comprometido con la institución, digamos que eso pasa a un segundo plano. Justamente te iba a preguntar cuál es ese sentimiento que te genera conmemorar estos 202 años este año. Ser infante de marina profesional, mi capitán, realmente ha sido un sueño logrado. Así como es un orgullo para mí, también lo es para mi familia. Además, muy significativo también es el aporte que hago a la institución y ver que muchas personas en nuestro país, los colombianos, ven en nosotros Seguridad. Sí, correcto, la seguridad que ven en nosotros, esa persona que está ahí cuidando, salvaguardándolas en diferentes comunidades, en diferentes lugares de nuestro territorio nacional. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de la Escuela Superior de Guerra y recuerden que nos vemos en nuestras redes sociales todos los jueves a las 7 p.m. Nos vemos en la próxima.